Bueno, pues un error muy común que solemos cometer o en el que solemos incurrir, es en confundir la subjetividad yoica, vamos a decir, ¿no? La consciencia ordinaria, el yo, con la mismidad. Esto es una reflexión que hace Jung, precisamente. Eh, el error de confundir el yo con la mismidad. Es decir, creer que el yo es la propia mismidad. Entonces, con la mismidad a lo que alude Jung o a lo que se refiere es a la totalidad anímica. Vamos al sí mismo. Eh, pensar que el yo es la totalidad significa que todo lo que el yo controla o cree controlar, ahí se resume y se acaba todo. Entonces, mis habilidades son aquellas de las que yo soy consciente, de las que me doy cuenta. ¿eh? Y porque yo soy la mismidad, soy la totalidad, soy todo lo que hay en mí, por así decir, ¿no? Y esto es un error porque la experiencia y la empiria del proceso psíquico, psicológico, evidencia que esto no es así, que una cosa es la mismidad, digamos, la totalidad anímica, y parte de esa mismidad es el yo, y sus habilidades o sus conocimientos o sus experiencias, sus cosas, ¿no? Eh, digamos, sus rasgos característicos. Pero hay un océano eh, vamos a decir, de recursos y de características, podemos decir así, ¿no? De contenido, de dinámicas, de disposiciones que forman parte de la interioridad, que es eso a lo que en la reflexión inicial Jung denomina mismidad. Mismidad. De hecho, el proceso de individuación, que es análogo o equivalente como expresión, ¿no? Como significante, a lo que se denomina autorrealización o liberación, etc. El proceso de individuación también se denomina proceso de mismación, precisamente aludiendo al asunto de la mismidad. Mismación es volverse uno mismo, es decir, eh, eh, es decir, alude al desarrollo o al despliegue, a la actualización, al desarrollo, en definitiva, de eh, esa totalidad potencial que es la mismidad. Entonces, a eso también se le denomina, o Jung también denomina, mismación, proceso de mismación, de volverse uno, de realizar aquello que forma parte de la totalidad anímica. Claro, eso es un proceso interminable, porque la totalidad anímica es indelimitable, no sabemos dónde empieza y dónde termina, por lo tanto, no, nunca se consuma, nunca se completa. Es un proceso que abarca la totalidad de la vida, por lo menos. Entonces, esto lleva a pensar que los problemas, las dificultades, los grandes conflictos existenciales, las preguntas que uno se hace, las preocupaciones, los miedos, las angustias, ¿no? Los vacíos, etc. Como que de alguna manera uno tiene que encontrar la forma, el método, el instrumento, el medio para resolver.
para afrontar, ¿no? Para dar respuesta a todas esas dificultades, ¿no? Precisamente porque partimos de la idea errada y perniciosa también en el sentido, a la hora de la verdad, a la hora práctica, de lo práctico, ¿no? Partimos de que el yo es la mismidad. Esto es un error, como he dicho antes, muy básico y muy fundamental, ¿eh? Con consecuencias. El asumir que eso es así, ¿no? Entonces, el asunto está mucho más en dejar salir, en dar paso a los recursos de las profundidades de esa mismidad, del núcleo o de la esencialidad eh, que de alguna manera articula o autorregula esa mismidad y que en diversas tradiciones, como por ejemplo en las tradiciones del Vedanta, ¿no? Indio, se denominan Atman. Atman. Atman es esa sutilísima esencialidad que no es corporal, no es mental, no se la puede describir, no se la puede mensurar, no se la puede, etcétera, ¿no? Pero que de alguna manera es la propia esencialidad y el núcleo de esa mismidad o de esa totalidad anímica que Jung denomina en términos ecológicos y genéricos, podemos decir así, sí mismo, ¿eh? Utilizando una expresión que proviene del taoísmo. Este sí mismo es un término, un significante taoísta. Bueno, entonces el asunto a donde quiero ir a parar con todo esto es que en la medida en que uno se va dando cada vez más cuenta que su núcleo, vamos a decir así, ¿no? Su esencialidad, su naturaleza esencial, no es manejable desde la voluntad yoica, ¿no? Y no es lo mismo, no se reduce a la subjetividad del yo. En esa medida también se abre la puerta primero a ahondar, ¿no? A buscar un contacto cada vez más estrecho, cada vez más lúcido, cada vez más, eh, más pleno con esa mismidad, con esa plenitud, ¿no? O con esa profundidad esencial que vuelvo a decir, ¿no? Que en el Vedanta se denomina Atman, ¿no? O que podemos llamar de otras muchas maneras o no llamarlo de ninguna, ¿no? En definitiva, la vía del autoconocimiento, entendiendo el autoconocimiento o el conocimiento como un contacto con, es un proceso de discernimiento, de discriminación. De discernimiento en cuanto a visión, a percepción, a percepción, me refiero, ¿no? Con la a percepción. Al darse cuenta, ¿no? A la posibilidad de vislumbrar, por así decir, ¿no? Ver, ¿no? Tener esa visión, ¿no? Esa percepción, como digo, ¿no? En este sentido, quizás valga la metáfora o la analogía con el separar el trigo de la paja, ¿no? Es decir, el discriminar, por así decir, ¿no? Aquello que es circunstancial, que es condicionado, que forma parte de nuestra trayectoria biográfica, de nuestros condicionamientos, ¿no? Eh, de nuestra periferia óntica, ¿no? O relación con el ser, de aquello que es esencial,
¿no? Que sería en este caso el trigo, ¿no? Es decir, de aquello que forma parte de lo incondicionado, es decir, que siempre está en un estado eh, potencial, ¿no? No condicionado, y que por lo tanto puede actualizarse momento a momento. Por eso hemos dicho en distintas ocasiones que el sí mismo o este Atman no es algo que está ahí, sino es algo que deviene momento a momento, ¿no? Y eso que deviene parte de un estado potencial a una realización, a una actualización que tiene lugar en momento a momento, pero que no puede ser atrapada porque no es una cosa, ¿no? Por eso es algo muy sutil que requiere para su apercepción o para su vislumbre, para intuirlo, ¿no? Para vislumbrarlo, para experienciarlo de alguna manera, requiere eh, un sistema psíquico, una mente, vamos a decir así, muy concentrada y un aquietamiento y de cierta manera, un atenuarse de las percepciones sensoriales, ¿no? El dejar a un lado todo lo que nos rodea exteriormente desde el punto de vista sensorial, pero también todo lo que nos rodea internamente desde el punto de vista ideativo, imaginativo, eh, etcétera, racional, etcétera, etcétera, ¿no? Así que en esto es en lo que consiste también, ¿no? Entre otras muchas cosas ¿no? de las que vamos hablando, el ejercicio o la práctica meditativa. Es una manera de ejercitar ese estado mental concentrado, en ese aquietamiento que permite una mente centrada y concentrada, que lleva a ese conocimiento o a ese autoconocimiento, insistiendo en que el conocimiento no se refiere aquí a la ideación ¿no? o al razonamiento, sino a la apercepción, al darse cuenta, ¿no? Al discernir, al ver, a vislumbrar. ¿eh? A vislumbrarse, en este caso, autoconocimiento, conocerse a uno mismo es vislumbrarse, ¿no? Es decir, es apercibirse de uno mismo, ¿no? De la propia esencialidad en la profundidad a la que seamos capaces eh, de, de acceder en un momento dado, ¿no? Cuando la mente está dispersa y más o menos circular en torno a pensamientos, preocupaciones, estados de ánimo que conllevan angustia, preocupación, miedo, etcétera, esa mente dispersa no está en condiciones de apreciar ese Atman o esa esencialidad, esa mismidad o ese núcleo de la mismidad, ese sí mismo que requiere, digamos, una visión, una disposición aperceptiva de enorme sutileza, muy sutil, como si para poder vislumbrar, no sé, pues un punto que está muy lejano con un telescopio, pues necesitas estar quieto, concentrado, despierto, pero estás adormilado, o no sé, o estás inquieto, o nervioso, o no sé cuánto, pues será muy difícil, ¿no? Que puedas apreciar algo que requiere, en fin, ¿no? Todos, como solemos decir, todos los sentidos, ¿no? Los 5 sentidos que normalmente, con los que normalmente contamos en el marco cultural occidental, pero bueno, también la mente, ya sabéis que en la India se considera, ¿no? También un sentido. Bueno, pues esta es la cuestión, ¿no? La reflexión, ¿no? Básicamente esto, ¿no? Es decir, que el yo, la conciencia ordinaria, la razón, la voluntad, no debe confundirse con la
mismidad. La mismidad es algo mucho más abarcante y que contiene al yo. Podemos decir que el yo tiene un sujeto, hay un yo del yo, contiene un sujeto, el sujeto del yo, ¿no? Y ese sujeto requiere para apreciarse a sí mismo, ¿no? Para darse cuenta de la, vamos a decir así, de la situación, de la disposición, requiere un aquietamiento, un sosiego también, ¿no? Una tranquilidad y una mente concentrada. Esto es muy importante, ¿no? Una mente concentrada y resolutiva. Y en esto insisten todas las tradiciones, especialmente, ¿no? Las vías que se refieren al Vedanta, ¿no? Tanto la vía de la acción como la vía del conocimiento, etcétera, etcétera. Todas eh, digamos, los caminos, ¿no? Que apuntan a la autorrealización o la individuación, o como queramos llamarlo, ¿vale? Así que esta tarea o esta práctica, ¿no? Meditativa, que no debe, como ya hemos dicho muchas veces, restringirse únicamente a la sentada, ¿no? A la disposición eh, meditativa clásica, ¿no? Sino que debe ser ejercida en cualquier momento y situación, tiene un poco ese camino, lleva hacia ahí, ¿no? Por eso, indirectamente, la práctica meditativa es uno de los elementos que, por ejemplo, Shankara, ¿no? El filósofo indio, señala como que conduce al conocimiento, precisamente, ¿no? Al autoconocimiento, precisamente por esto, ¿no? Porque permite una disposición mental concentrada, no dispersa, no errante, no caótica. Así que, pues, ¿no? Ese es el asunto más o menos de hoy. ¿Eh? Sí, una pregunta. Sí. La misma. ¿Cómo llega el yo? ¿Qué diferencia había entre la mismidad y la mismidad? Vale, sí. Vale, la pregunta, lo digo porque seguramente no se oye en la grabación, ¿no? La pregunta que hace Juanjo es ¿qué diferencia habría entre la mismidad o qué relación hay entre la mismidad y la consciencia, ¿no? La fuente de la consciencia está en el núcleo de la mismidad, está en el fondo, en la propia esencialidad, en la propia núcleo, ¿no? En la propia constitución última, por así decir, ¿no? De la mismidad, ¿no? Capaz de autorregular también, ¿no? Toda la totalidad anímica. La consciencia del yo brota de la propia mismidad, ¿no? Pero el yo cree que, digamos, su campo de percepción y de control volitivo, de control de la voluntad, es todo. O sea, normalmente uno cree que, que yo es lo que yo manejo, controlo, sé y recuerdo. Todo, o sea que, ¿no? Cuando en realidad el ámbito del ser, el ámbito de la interioridad es eh, inconmensurable, ¿no? Y por supuesto, tiene que ver con, además del estado consciente conocido, con otros estados de conciencia diferentes. Entonces, ahora, la fuente misma de la consciencia, digamos, de donde brota la consciencia, ¿no? El origen de la consciencia, podríamos decir así, desde el punto de vista psíquico, desde el punto de vista, ¿no? de la interioridad profunda, ¿no? Procede de ese núcleo, de esa esencia, ¿no?
En la tradición Vedanta se denomina Atman, ¿no? O sí mismo, o en el budismo, o sea, digamos, sería la budeidad, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, luego ya en cada sistema, pues, habría que entrar en diferentes matices o lo que fuese, ¿no? Pero el tema lleva a ese mismo océano, ¿no? Por cualquiera de los ríos por los que te quieras adentrar. Una otra cosa.